Hola, bienvenidos y bienvenidas a Cómo va la paz. En estos tiempos difíciles de aislamiento y cuarentena por el COVID-19, les traemos un capítulo sobre la situación de los líderes sociales en Colombia. Míralo, dale like y compártelo. Y recuerda, quédate en tu casa. Al coronavirus y a la violencia los vencemos entre todos. En los primeros 27 días del 2020 fueron asesinados 27 líderes sociales en Colombia. Al 26 de marzo, el número va en 54. Esta situación es preocupante, ya que en 2019, según la ONG Frontline Defenders, Colombia ocupó el primer lugar en asesinatos a líderes sociales, con el 34.6% de todos los casos a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando? Hace pocos días, el relator de la ONU, Michael Forst, anunció que se le impidió la entrada al país para terminar un informe sobre líderes sociales que presentó el pasado 4 de marzo ante la ONU. Este informe se venía realizando desde 2018 y concluyó que Colombia se mantiene como el país número 1 en asesinatos de líderes sociales, que las amenazas se han disparado y que además hay un contexto de altos índices de impunidad. El relator de la ONU le dijo a la BBC que su sugerencia era aplicar las herramientas del Acuerdo de Paz para la protección de los líderes sociales. Sin embargo, advierte que no ve voluntad política del gobierno en esa dirección. Por otra parte, la Fiscalía General de la Nación afirmó en enero que solo uno de los 27 casos reportados en los primeros 27 días correspondía a un líder social y que los demás se estaban verificando. Este cruce de informaciones nos lleva a preguntarnos: ¿cuál es el verdadero panorama de los líderes y las lideresas sociales en Colombia? Los líderes sociales son defensores de derechos. Pueden ser o no autorreconocidos, pero su labor es clave para la defensa de temas como el territorio y los derechos humanos. Las amenazas a líderes sociales están fundadas en el trabajo que realizan. Son amenazas al trabajo en común. En consecuencia, las amenazas y atentados son acciones que individualizan el colectivo, lo fracturan y buscan desincentivar la acción común. Ahora vamos a los datos. En esta gráfica vemos en azul las agresiones y en rojo los asesinatos a líderes sociales en Colombia entre 2011 y 2020. Agresión hace referencia a amenazas, intimidaciones, atentados o victimizaciones físicas que no han llegado a causar la muerte de una persona, pero que tienen el potencial de causarla. En el año 2011 se presentaron 26 agresiones a líderes sociales y 14 asesinatos. En el año 2012, el número de casos de agresiones a líderes sociales subió a 60, mientras que el número de asesinatos bajó a 7. En el 2016, año de la firma del Acuerdo de Paz, se presentaron 42 homicidios a líderes sociales y 116 agresiones. En el 2017 la violencia se disparó. Se registraron 329 agresiones y 112 asesinatos a líderes sociales en el país. En 2018 se registraron 555 agresiones y 176 homicidios a defensores de derechos humanos en el país. En 2019, nuestro monitoreo registró 146 asesinatos a líderes sociales y 629 agresiones. La situación de desprotección a líderes sociales en 2020 presenta una tendencia de crecimiento mucho mayor que en años anteriores. El primer trimestre de 2018 registró 48 casos de asesinatos a líderes sociales. En el primer trimestre de 2019, esta cifra se redujo a 40 asesinatos. Estos habían sido los comienzos de año con mayor índice de asesinatos a líderes sociales hasta el momento. Durante el primer trimestre de 2020, la cifra va en 54 casos de asesinatos a líderes sociales. De estos 54, 6 eran mujeres y 19 se encontraban en sitios de concentración de cultivos de uso ilícito. Además, 7 de ellos hacían parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Ahora echemos una mirada a la distribución geográfica de estos asesinatos en 2020. En este mapa vemos la concentración de asesinatos a líderes sociales en 2020 por departamento. Los 3 departamentos con mayor concentración de asesinatos de líderes sociales en el país son Cauca, con 14 casos, Antioquia, con 11 y Putumayo, con 9. En el 2020, estos 3 departamentos concentran el 60% de todos los asesinatos a líderes sociales en el país. A su vez, se ha evidenciado un aumento en las amenazas a líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país. En lo que va del 2020, se han presentado 72 casos de amenazas, en su mayoría a través de panfletos que han afectado a más de 100 personas. Esta tendencia es preocupante, más aún si tenemos en cuenta que en Colombia, entre el 2011 y el 2019,
pasamos de tener 26 agresiones a líderes sociales a 629, un aumento de poco más del 2.400%. Asimismo, el número de asesinatos a líderes sociales pasó de 14 a 146 casos en los últimos 9 años, un incremento de casi el 1000%. Como es posible observar en esta gráfica, el punto de inflexión en el cual se disparan las agresiones y los asesinatos a líderes sociales es el año 2017, un año después de la firma del Acuerdo de Paz. ¿Cómo puede explicarse este aumento de agresiones y asesinatos a líderes sociales, aparentemente paradójico, por darse tras la firma del Acuerdo de Paz? El desarme de las FARC dejó territorios libres que ahora son disputados por diferentes organizaciones criminales, exponiendo a la población civil a un mayor riesgo de victimización. En este panorama, los líderes son las víctimas, pero ¿quiénes son los victimarios? Desde el 2011 hasta el 2019, los principales responsables por crímenes contra los líderes sociales son los grupos armados sin identificar, que registran 999 casos de victimización a líderes sociales. Los segundos actores armados con mayor responsabilidad en crímenes contra líderes sociales son los denominados grupos herederos del paramilitarismo. Entre ellos, acumulan 703 casos de victimización a líderes sociales. El tercer actor responsable de victimizaciones a líderes sociales son los grupos guerrilleros. Entre ellos, acumulan 183 casos de agresiones a líderes sociales. La fuerza pública, principalmente la policía y el Ejército Nacional, son responsables de 64 casos de victimización contra líderes sociales. Y a la fecha, es incierto el avance frente a esta situación que va en aumento en el país. Todavía falta por esclarecer en más del 50% de los casos la autoría de los hechos, lo cual demuestra que hay una evidente impunidad alrededor de estos hechos. Ahora bien, establecido el tiempo y los actores armados, ¿cuál es la distribución por género de las agresiones a líderes sociales en el país? Del total de asesinatos a líderes sociales en los últimos 10 años, en un 13% se trataba de lideresas. Además, un 16% de las agresiones fueron dirigidas a mujeres. Así, 1.491 casos fueron contra hombres, 480 casos fueron contra mujeres y 4 casos fueron contra personas intersexuales. Por otro lado, tenemos la distribución étnica de los líderes y lideresas sociales agredidos. De los 2.546 casos, 422 fueron contra población indígena y 309 contra población afrodescendiente. O sea que en los últimos 10 años, el 16.5% de todas las agresiones a líderes sociales fueron dirigidas a indígenas y el 12% a población afrodescendiente. Esta distribución se relaciona con la concentración geográfica de estas agresiones. La zona del país más golpeada por los crímenes contra líderes sociales es el Pacífico colombiano. Registra un total de 791 casos de agresión a líderes sociales y 223 asesinatos. La región andina ha sufrido 594 agresiones a líderes sociales y 143 asesinatos. En el Caribe colombiano se han presentado 396 agresiones y 120 asesinatos. En la Amazonía se presentaron 108 casos de agresión y 55 asesinatos a líderes sociales. La zona del país con menos registros de crímenes contra líderes sociales es la Orinoquía. Registra un total de 86 casos de agresiones y 33 asesinatos en los últimos 10 años. Este es el panorama de los crímenes contra líderes sociales en Colombia. Observamos una tendencia violenta alarmante tras el desarme de las FARC y el regreso de la violencia paramilitar. Evidenciamos una dinámica sistemática de exterminio de defensores de derechos humanos por causa de intereses territoriales. Vemos con especial preocupación las agresiones a líderes de minorías étnicas y la tasa elevada de violencia contra lideresas. Hacemos un llamado al gobierno nacional y a la comunidad internacional a no escatimar esfuerzos para ponerle punto final a esta situación. Gracias por quedarse hasta el final. Por favor, dejen en los comentarios temas que les gustaría que tratáramos en este espacio. Además, no olviden suscribirse a todas nuestras redes sociales. Y quédense en su casa. Los espero en una próxima entrega de Cómo va la paz.